si bien dentro de lo que produce el mayor daño está en primer lugar el granizo, pero por extensión geográfica le ganan por lejos las heladas. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser un país donde tenemos una cadena montañosa, que es la cordillera de los Andes, que va de norte a sur, tenemos una enorme planicie desde Antártida hacia el norte, que los frentes fríos llegan al sur de Brasil, llegan a Bolivia, por supuesto a Paraguay también y a Uruguay, por supuesto también. Entonces, es muy importante acordarse de que las heladas son una adversidad meteorológica de primer orden por esas explicaciones. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí hay dos términos que muchos no lo manejan. ¿Qué es lo que es una helada meteorológica y qué es una helada agronómica? Los datos que se publican son de heladas meteorológicas, tomadas a 1,50 del suelo adentro de un abrigo. Es decir, son las temperaturas iguales o inferiores a 0 grados registradas en el abrigo meteorológico a 1,50 del suelo. ¿Qué es una helada agronómica? La helada agronómica es cuando se registra el descenso de temperatura igual o a 0 grados a 5 centímetros del suelo y a la intemperie. Es decir, que si yo en abrigo tengo 0 grados, la diferencia térmica entre el abrigo y los 5 centímetros son 2 grados menos. Es decir, que si tengo 0 en abrigo, tengo menos 2 a nivel del suelo. Han ocurrido heladas en estas últimas semanas, o en estos últimos mes y medio, de menos 8 en abrigo. O sea que a nivel del suelo teníamos menos 10. De ahí el desastre que ha producido las heladas en esta campaña 2024. Entonces, lo que uno recibe como información, hay que tener clara que es una helada meteorológica. Y para que sea helada agronómica, aumentarle 2 grados menos, para que tengamos un dato cierto. Después, tenemos cuáles son las resistencias de las plantas a las bajas temperaturas. Sabemos que todas las plantas, ya sean hortalizas, frutales o lo que fuera, tienen distintos tipos de resistencia al frío. Y principalmente de acuerdo a la especie, pero también dentro de cada especie la variedad. En caña de azúcar tenemos variedades que son más resistentes a las heladas y por eso las dejamos para cosecharlas en septiembre, en octubre, al fin de la zafra. En cuanto a la edad del vegetal, las plantas jóvenes son más sensibles que las plantas adultas. Después tenemos el estado sanitario. La planta enferma es muy sensible a los descensos de temperatura. Y el órgano en cuestión, generalmente la parte floral es la más sensible y en las verduras o en las hortalizas de hoja, la parte más sensible casualmente es la hoja, que es lo que vendemos. Y por último, la fase y el momento de cada una de ellas, y aquí estamos hablando ya de la fenología del cultivo, un tema un poco especial. Pero hay etapas fenológicas que tienen menor resistencia y mayor resistencia a el descenso de temperatura. La próxima. Y después tenemos dos conceptos, que es la helada blanca y la helada negra. Helada blanca es cuando hay mucha humedad relativa en el ambiente y se forma escarcha. Es decir, la condensación del vapor de agua en agua líquida y después su cristalización forma la escarcha, que es lo que uno ve en esas mañanas muy frías, que hay escarcha. Eso es helada blanca. Pero resulta que también está la helada negra, que se da cuando hay muy poca humedad relativa, no se ve manifestado al otro día o a la madrugada, la escarcha no existe, y ya no ha helado nada. No, sí heló. Lo que pasa es que se produce la cristalización de los líquidos del interior de la célula y de los tejidos, o digamos de la cantidad de agua intercelular que hay en las plantas. Recién al cabo de 3 o 4 días aparecen manchas marrones o negruzcas que manifiestan el daño producido de la muerte de los órganos. Y es más peligrosa que la otra, porque la helada blanca, la escarcha,
hace un efecto también de aislante y hay más temperaturas más elevadas debajo de la escarcha que sobre la escarcha misma. Entonces, dentro de las dos es más peligrosa la helada negra que la helada blanca. Por eso yo traía para esta pequeña charla estos conceptos que a veces en el campo no se manejan, porque yo he andado 40 años en el campo, ya tengo casi 50 años de recibido, y me dicen, no, no es helado, ingeniero, ¿cómo que no es helado? Mirá, y uno sacaba el termómetro que teníamos al ras del suelo, y decía, mirá, ha hecho -4. Oh, pero no se ve nada, claro, no se ve nada porque no había humedad relativa. Estamos en una época en la que nosotros, en esta región de la Argentina, la humedad relativa es muy baja a partir de mayo hasta septiembre o octubre. O sea, manejamos valores de 30-40% de humedad relativa en el mejor de los casos. La siguiente, por favor. ¿Cómo la estudiamos a la helada o qué es lo que nos interesa? Primero, la época de ocurrencia. Nosotros acá tenemos heladas de mayo a fines de septiembre. Ocasionalmente lo ocurrido a primeros días de octubre, pero generalmente de mayo a septiembre, y eso es importante tenerlo en cuenta por los cultivos que desarrollamos en esa época. Después la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Es la cantidad por debajo de 0 grados en la que ocurre el descenso térmico. Es decir, es mucho más intensa una helada de -3 que una helada de -1, por ejemplo. Eso en cuanto a intensidad, pero lo importante también es la duración. La duración en horas. Es muy peligrosa una helada de poca intensidad y larga duración, una de mucha intensidad y que dure solamente algunos minutos. Entonces, esos conceptos hay que tenerlos claros. Además, el tipo genético de helada, porque en función del tipo genético de helada vamos a ver de qué manera disminuimos el efecto del descenso térmico. Hay heladas por advección. ¿Qué quiere decir eso? Que llegan las masas de aire frío. Entonces, para evitar eso, lo que se hacía aquí en Lule y en muchas partes de Argentina, para esas heladas que venían desde el sur, era protegerlo. Hace 40, 50 años atrás se protegían con maloja. Se le hacía, por ejemplo, a cada planta de tomate un cerquito de caña hueca y se la protegía con maloja. Ahora hay un montón de métodos para darle cobertura a las plantas. Pero eso es solamente para las heladas por advección. Las heladas por radiación se dan con cielos despejados, viento en calma, y es la pérdida del calor del suelo. ¿Qué es lo que hacían los pueblos originarios para atenuar ese efecto? Regaban. ¿Y por qué? Por inundación. El suelo, al mojarse, retiene el calor por más tiempo y demoraba en entregar ese calor al aire, por lo tanto el efecto de la helada por radiación era menor. Y eso lo hacían hace cientos de años. Entonces uno puede pensar, bueno, sí, yo tengo una helada con cielo despejado y el viento en calma, tengo que mojar para que se pierda el calor del suelo en forma más lenta. Pero si es por advección, bueno, lo primero que recomienda es una cortina en rompeviento desde el lado sur para evitar que esa masa de aire frío entre al campo y aplicar las coberturas. Pero, ¿qué son las heladas más frecuentes en esta parte de Argentina? Las mixtas, donde ocurren los dos fenómenos. Durante un momento ingresa esa masa de aire frío, cesa el viento y empieza a producirse la helada por radiación. Entonces, para las dos cosas hay que estar atentos. Tener el suelo húmedo y además algún tipo de cobertura para proteger eso. Después, uno hace estudios de probabilidades y determinación de las fechas media de primera helada, fecha media de última helada, es todo un trabajo matemático para determinar cuál es el periodo sin helada, pero promedio. Uno no es adivino para ver cuándo va a venir la primera helada de un año y cuándo es la última, pero sí tener alguna referencia en cuanto a los valores de primera helada y de última helada para tener la ventana esa en la que tenemos que desarrollar los distintos tipos de protección. Antiguamente se usaban estos tambores con métodos directos, digamos, con calefactores en la zona de frutales de Argentina,
Esto es muy común, pero ahora se está usando otro tipo, ya no estos tachos viejos, sino los que son realmente los calefactores. Cámbiamelo. Este tipo de calefactores antiheladas, que funcionan generalmente con fuel oil o gasoil, pero lo que brindan es un amparo térmico a no más de 2 o 3 metros de cada uno de ellos. Por eso la distribución dentro del campo tiene que ser muy precisa. Además, la siguiente, tenemos esto que le llaman el Dragon Frost. Es pasear un tractor con un acoplado que impulsa aire caliente, y que eso hay quemadores en el interior de ese cilindro, y eso es que toda la noche ande el tractor por todo el campo dando aire caliente. El aire caliente tiende a levantarse, el aire frío tiende a bajarse, pero en el recorrido del tractor lo que se logra es levantar, aunque sea 1 o 2 grados de temperatura, para sacar al cultivo de la temperatura de daño, porque eso es importante, determinar la temperatura de daño. Y después vienen el uso de ventiladores. Esto hay en toda parte del mundo, estos tipos de ventiladores. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Remover el aire caliente de arriba, traerlo para abajo, el aire frío de abajo, llevarlo para arriba y mantener esa temperatura que no nos produzca el daño. E inclusive en otros países, la siguiente, se usan los helicópteros. Acá alguna vez en cultivo de cítricos en la zona de los Nogales, en Tucumán, con el helicóptero de Trapani se ha hecho esto, pero realmente la hora de vuelo es demasiado caro y no es un método muy práctico, digamos, para hacerlo. Lo que se sigue haciendo, la siguiente, por favor, es la cobertura en toda su forma. Y aquí viene una anécdota de mi materia. Un alumno dijo, sí, hay que tapar las plantas con gaceta. Es decir, que si yo tengo otro diario no sirve. Era lo que quería decir con papel de diario, qué es lo que hace Doña Rosa, cómo protege las plantas de su casa, tapándola con papel, porque el papel es un aislante. Es decir, con cualquier tipo de cobertura, uno va protegiendo las plantas, pero cuando tenemos varias hectáreas, es difícil conseguir tanta gaceta para todo. Entonces hay que buscar los túneles de cobertura, hay que buscar la forma. Pero desde hace muchos años que se están usando los túneles, por ejemplo, lo ven en frutilla, lo ven en arándano, que es lo más común. Para otros cultivos ya se recurre a hacer cultivo bajo cubierta. ¿Por qué? Porque eso los protege del frío y le generamos las condiciones de temperatura y humedad aptas para el cultivo. Y después los métodos de riego. El riego por aspersión era lo que más se usaba. Ahora hay otras alternativas también que van a hablar colegas en las otras exposiciones. Pero ¿por qué el riego por aspersión? Y muchas veces la microaspersión puede ser supraarbórea o subarbórea, es decir, por arriba de los cultivos frutales o por debajo. En los casos de la hortaliza se hace sobre la hortaliza. ¿Cuál es la idea? De que el aire frío trate de cambiar el estado del agua, de líquido a sólido. Y en ese cambio hay una liberación de energía. Entonces, mientras que el agua quiere cambiar de estado y uno le pone más agua, la temperatura se mantiene por debajo del nivel de riego o nivel de daño. Por eso el riego por aspersión todavía se sigue usando, más que todo en la parte frutícola. En la hortícola hay que usar el riego por aspersión también para quien tenga los equipos. Esa es la presentación que yo he programado para 15 minutos para darle lugar al resto de los colegas. Ahora hay otras alternativas, mucho más novedosas, que lo que pretenden es, y creo que lo han logrado, a través de la biotecnología, evitar que se congele el agua del interior de la célula o que hay entre las células. Si eso no se congela, no se produce el daño. ¿En qué consisten los métodos? En aumentar la densidad. Y eso se hace a través de bioproductos. Así que yo les agradezco la atención. Quería traer solamente estos pequeños conceptos que creo que le van a servir a muchos. Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Mauricio. Te pido que nos acompañes en el seminario. Al finalizar el seminario vamos a hacer una mesa panel de las preguntas, digamos, que vamos anotando.
justamente nos dan una introducción a la temática que van a tratar los especialistas ahora. Yo la estoy convocando a María Carolina Bustos Lazo, ¿sí es? Del laboratorio Cold Killer Spa de el vecino país de Chile. Muchas gracias, Carolina. Eh, Antes de darte la palabra, comentarles que estamos transmitiendo en directo, vía streaming, en distintos canales, en YouTube, Twitch Internet y distintas radios, a través del programa Agricultura Inteligente de La Voz de Tucumán. ¿Mm? Entonces, muchas gracias al equipo de la radio, a la producción, la conducción, que hacen posible que estemos llegando a más colegas y productores a nivel nacional. Así que bueno. Mauricio nos ha dado el pie para que Carolina hace un par de semanas, un poco más tal vez, hemos tenido una conferencia vía Zoom donde participamos varios técnicos y nos interesó muchísimo, estuvimos con Rodrigo, la tecnología que ofrece tu laboratorio. Entonces, bueno, se hicieron los contactos y te agradezco tu presencia, venir desde Talca, Chile, que quedan kilómetros hasta acá. Así que bienvenida, Carolina, y todo tuyo. Gracias, Javier. Gracias también a la Agencia de Extensión Rural de Lules y bueno, a todo el público presente. Y muchas gracias a don Mauricio por su introducción, que aquí vamos a repasar brevemente, ¿cierto?, algunos detalles. Por favor, si me ayudan con las diapositivas. Producto del cambio climático, hoy día todo lo que conversó don Mauricio, ¿cierto?, está en forma desordenada y muy agresiva. Es evidentemente que todas las fechas históricas donde se presentaban heladas antiguamente, hoy se han perdido absolutamente y se han presentado incluso en localidades que no existían. Y además se están presentando del tipo mixto. Eso que nos obliga a tener controles de heladas del tipo mecánico, como los que mostró don Mauricio, en hartos tipos para poder atender al tipo de helada en particular. El frío inesperado, ¿cierto?, como lo habíamos indicado anteriormente, en forma muy, muy agresiva, con una intensidad que antiguamente no se apreciaba. Por favor. La preocupación de todos, ¿cierto?, permanece año tras año en las noticias, en los titulares y sobre todo en sectores donde no se acostumbraban a presentarse. Visualmente, solo dos, como lo indicó Mauricio, ¿cierto? Hay una sola factor, en definitiva, que tenemos que estar atentos y nos puede diferenciar entre una y otra. ¿A qué me refiero? En ambos casos, por ejemplo, pueden haber menos 3 grados. Pero no sé si alguien de ustedes me puede decir cuál es el factor diferenciador entre una y otra. ¿Se entiende la pregunta? En la humedad. Por ende, cuando les lleguen las alertas o ustedes busquen plataformas donde le indiquen lo que se pudiese presentar en el campo, en finca, nunca olviden de observar también la humedad, no solamente la temperatura. Por favor. Diferenciación entre estas dos, que ya las comentó inicialmente don Mauricio. Bien, en ambas hay pérdida de ondas calóricas hacia el espacio. Por ende, por favor, la siguiente. Por ende, se genera la capa de inversión térmica. Ahora, ¿por qué es importante confirmar que exista o no esta capa de inversión térmica? Es porque si se tiene el control de ventilación, por ejemplo, ¿cómo confirmamos que sobre el cultivo hay grados sobre cero? Si la caseta meteorológica, ¿dónde está? ¿1,5 metros? ¿Cómo confirmamos? ¿Se puede? Se puede. De hecho,
uno como cliente, en definitiva, de ese tipo de tecnologías, tiene que exigir la lectura, por favor, la lectura de temperatura en donde mide, ¿cierto? En este caso, la hélice o la torre. Si tengo grados sobre cero, la puedo encender. Si no tengo grados sobre cero, imposible. Imposible encenderla. Y hay casos donde la masa de aire es tan alta que no tengo grados sobre cero. Por ende, no puedo revolver esta masa de aire. En términos de capa de inversión térmica o de radiativa y convectiva, también sirven estos controles, ¿ya? Que van a reemplazar el techo o la nube que en la noche despejada no tenemos, y así en definitiva las ondas calóricas reboten y queden alrededor del cultivo. Algunos datos importantes que, si bien por lo visto las estufas fijas se usan bastante acá, ¿ustedes saben cuántas estufas necesitan en una hectárea? 150. Para producir un calor medianamente efectivo. Ahora, esas 150, ¿quién las enciende? ¿Una sola persona? ¿Dos? ¿Tres? Cuando comienzas en la primera hilera, la última ya está helada, o a la mitad. ¿Ustedes saben a qué temperatura, por último, de la estación meteorológica, se tienen que encender estos controles para que sean efectivos? 3 grados, sí, 2, 3 grados, y se vuelven a apagar cuando vuelve a ascender. O sea, lo que significa la operación de encender las 150 estufas con prácticamente 150 personas cuando marque 3 grados, porque a veces en minutos voy a estar en cero. Y el abastecimiento del combustible también. Por favor. La helada evaporativa, posteriormente a la lluvia, la helada blanca. Es lo mejor que puede suceder. El daño siempre va a ser menor, incluso esto, la aspersión recrea esta helada. Todo tiene su pro y su contra, ¿ya? Lamentablemente, hoy día, también producto del cambio climático, estamos con una escasez hídrica no menor en todas partes del mundo, en verdad. Por ende, se tiene que tener, como decía don Mauricio, un diseño especial de riego tecnificado, ¿cierto?, para este tipo de controles, con un tranque especial de muchos miles de litros por evento. Además, debemos contar con el suelo apropiado para que el drenaje o la velocidad de infiltración sea de manera adecuada y no caigamos en otro problema, que cuál sería problemas fúngicos, ¿cierto?, pudriciones, etcétera. Además, el peso del hielo, ¿qué significa en nuestro tejido vegetativo, en el caso de hortaliza? Momento que va a terminar quebrando la rama y finalmente igual se pierden los brotes. Entonces, antes de analizar cualquier tipo de control, siempre deben conocer los pros y los contras, porque esos están asociados al bolsillo, por supuesto, y a la efectividad en campo. El problema está acá. El problema está acá en términos polares. A nosotros, a ustedes, países vecinos, nos afecta todo lo que venga del Polo Norte. Y son grandes extensiones de masa en donde no hay capa de inversión térmica. Tenemos a veces 30 metros de altura de grados bajo cero. Por ende, imposible que algún control mecánico sea de beneficio para este caso. Tenemos una, por decirlo, una masa tan densa de frío que penetra invernaderos, mallas, todo lo que pudiese ser una cobertura, y para qué decir las estufas. De aquí, y que cambiamos el panorama, porque esta es la helada negra. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar el panorama? Acondicionarlo, ¿de qué forma?
pero estás con la helada ahora. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo tú cambias? Tú, como productor, cambias una helada negra a helada blanca. Lo único que funciona en estos casos, de manera medioambiental, rodeando la planta, es aumentándole la humedad con riego, pero no un riego al suelo. Estamos hablando de 30 metros de grados bajo cero, sino que con el riego específico tecnificado para esto. Ya lo dijimos, problema actual, heladas mixtas y desorden de presentación históricas en fecha. Independiente del manejo adecuado que podamos hacerle a la planta, que esté con un estado sanitario óptimo, nutricional, etcétera. Por supuesto que una planta bien nutrida, bien mantenida, con un manejo adecuado, va a ser mucho más resistente a una que no. Esto ya lo habían hablado un poco, pero lo que dijo don Mauricio, en definitiva, cualquiera, la célula vegetal es una sola, ¿cierto? No sé si se acuerdan del colegio, la universidad, o sea, es una sola, en todas las partes de la planta. Lo que sucede a los 0 grados es este panorama. La formación del cristal de hielo que rompe estructuras en la célula y obviamente al ascender la temperatura nuevamente por sobre 0 grados y la célula rota, se deshidrata y muere. Nosotros, ¿cómo lo vemos? De coloración café. Lo mencionó don Mauricio, la severidad del daño, ¿cierto? El estado fenológico, lo que en definitiva, edad y las condiciones propias del cultivo que pueden ser más resistentes o menos resistentes que una u otra especie. ¿Por qué hay daño en definitiva? ¿Por qué una especie, una variedad, una edad productiva, un estado fenológico es más susceptible a otro? Porque en definitiva, independiente del cultivo, estamos hablando que hay agua como contenido acuoso entre un 70 y 90%. Agua, la misma que nosotros tomamos prácticamente, la misma que cuando hacemos en estas cubetas de hielo y colocamos en el freezer, no sé si acá se dice freezer, ¿sí? Se congela tarde o temprano. En la planta sucede lo mismo. ¿Bien? Independiente de que hoy día exista mucho tipo de control mecánico o tradicional ya llamado, ¿ya? Todo hace algo, por ejemplo, ese techito viene a reemplazar la nube para retener la onda calórica. Acá hablamos de los invernaderos, de las mallas, los túneles, perfecto. Todo lo que se estufa, aumentar la temperatura, el riego, aumentar la humedad, la hélice, recombinar masas para poder entibiar de nuevo los cultivos. Todo por fuera de la planta. Pero si en definitiva existe algo que haga que la planta propiamente tal sea resistente, debido a que nuestra capacidad de reacción está cada vez más limitada. No tenemos idea cuándo va a venir una helada. Hace muy poco supe que hubo 13 días consecutivos. ¿Es correcto? Me contaba Javier. ¿En el sur? En el sur de Tucumán. Fueron los mismos días que se presentaron en Chile. En Chile fueron 14 días de grado bajo cero. 14 días de heladas no de una hora, de 8 horas. Por favor, ¿dónde priorizamos la preocupación? Tenemos todos los tipos de controles en campo, invertimos en todos estos tipos de controles o en definitiva tratamos de hacer algo en el inicio de la cascada de daño, que es evitar la formación de cristal de hielo. Independiente de que nos lleguen las alertas, ¿cierto? A los teléfonos, a los correos, y es aquí donde podemos hacer algo, ¿ya? Este producto llamado Cold Killer, que lo dice un poco la palabra, ¿cierto? Como asesino del frío, ¿ya? Es un producto que va a modificar la densidad del agua. ¿Y por qué? Porque trabaja en el almidón que ya tiene la planta elaborada. Lo trabaja de tal forma que gracias a una enzima que activa, en vez de que sea un terrón de azúcar, ¿ya? El almidón, porque es una gran azúcar de tamaño, lo vuelve
un azúcar impalpable, monómero de glucosa. Entonces, esta transformación de tamaño de azúcar hace que estos sólidos solubles se distribuyan en el contenido acuoso y en definitiva aumente la densidad. ¿Y en eso en qué se traduce? Disminuye el punto de congelación. Un ejemplo muy absurdo, pero me van a entender, es lo que sucede en el mismo freezer con, por ejemplo, la cubeta de hielo que vamos a hacer con agua, la cerveza que colocamos hace poquito que venía del súper bien tibia en el auto, y el Fernet o el whisky que tenemos de bajativo para allá lo último. ¿Qué se congela primero? El agua, lógico. Luego, la cerveza. Se nos olvida la cerveza y se congeló el tiro. No podemos tomarla, ¿cierto? Y si se nos olvida el Fernet o el whisky, nada. ¿Saben por qué? Porque el grado alcohólico, mientras más un licor más fuerte sea, es grado Brix, es azúcar. Es este efecto. Más. Ahora, estamos tratando con especies vivas, igual que nosotros. Por ende, la magia, chicos, no existe. La magia de un día para otro no existe en términos sistémicos, o sea, desde mecanismos al interior de la planta. ¿Cómo se logra esta transformación gradual de almidón a monómero de glucosa, o en definitiva del gran tamaño de azúcar a pequeño? A través de 3 aplicaciones, una vez a la semana. Porque esta transformación es gradual, no puede ser todo de una vez, ¿ya? Es un tratamiento. Cuando nosotros nos enfermamos y el médico nos da un tratamiento, no estamos bien al otro día, a veces a la semana, al mes, etc. Acá, con 3 semanas, o prácticamente 15 días, porque también lo mínimo que se puede aplicar es cada 5 días, logramos esta transformación y en definitiva aumentar la densidad del agua. ¿Cuánto dura este efecto? Que son las barras azules. 10 días. ¿Y por qué 10 días? Porque obviamente la planta tiene un azúcar reductor muy fácilmente consumible. Como cuando nosotros vamos al gimnasio, o no sé, o se toman una Red Bull, estas bebidas energéticas, ¿cierto? No nos va a durar un mes el efecto como de energía. A nosotros nos dura 3 horas, que es lo que se demora nuestro organismo, ¿cierto?, en metabolizar. En este caso, 10 días. Por ende, el tratamiento recomendado es básico, 3 aplicaciones en forma obligatoria para hacer la inducción importante de transformación y buscar el efecto que nosotros llamamos como fabricantes 100% anticongelable. Y luego, si quieres mantener en el tiempo las siguientes etapas fenológicas o por lo que estimen conveniente, cada 10 días. Si dejas de aplicar, como lo indican las barras rojas, estas son consumidas ya el día 12. Por ende, si cae una helada un mes de la última aplicación, recen. El producto viene acompañado y por eso se llama como 100% mineral, porque al ingrediente activo, que es un mineral también, se viene el acompañamiento que nosotros decidimos como fabricantes agregarle, que es magnesio más microelementos. ¿Por qué? Porque obviamente no queremos depender de que los productores estén aplicando en forma separada, por ejemplo, un boro. ¿Y para qué podría ser el boro en este caso? Movilizar los azúcares. Entonces, está adicionado en la fórmula. Por ejemplo, dentro de las mezclas permitidas, por favor no mezclar, y esto para todo agroquímico que sea sistémico, no mezclar con productos de contacto, porque obviamente el sistémico no va a entrar, y con los que son fuertemente alcalinos como los fitosanitarios. O sea, todo lo terminado en sida, insecticida, herbicida, fungicida, pudiese alterar el pH de la mezcla, y el pH sí, por lo menos de Colkiller, tiene que estar entre 5 y 6. ¿Ya? De lo contrario, una vez medido, lo pueden ajustar con algún producto como por ejemplo el ácido cítrico, que es muy estable, muy seguro de usar, y al parecer en precio anda muy similar con estos ajustables en general. Ojo con los adherentes, los penetrantes, los coayudantes. Este es un mundo tremendo en diferentes partes del mundo. Nos ha tocado ver en España, en Colombia, en Uruguay,
diferentes tipos de naturaleza de adherentes. Tengan mucho ojo porque hay adherentes que son, por ejemplo, exclusivamente para productos de contacto. Entonces, si lo van a mezclar con un sistémico para mejorar la adherencia en tabaco, en hoja pilosa, hoja cerosa como los cítricos, los paltos, etcétera, necesitan de un adherente que permita que funcionen los sistémicos, porque entren a la planta, no que se queden ahí en contacto con el tejido. Drones. Hoy día es muy cotidiano, ¿cierto?, ver este tipo de aplicaciones. En este sentido, se tiene que respetar la dosis por hectárea, ¿ya? Yo les explicaba a productores en la mañana que tuvimos reunión que es importante usar los agroquímicos siempre a medida del agricultor. Por ejemplo, según la maquinaria que tiene, cuál es el gasto por hectárea a nivel foliar, de ahí sacar la proporción. Porque a lo mejor ustedes dos pueden tener la misma maquinaria, pero usted porque le hace mantención a las boquillas, tiene una marcha más lenta, quizás pueda ser más óptima que su compañero, por ejemplo. Entonces, ahí siempre calcular al 1%. Quiere decir, si usted gasta 800 litros por hectárea en mojamiento foliar, tiene que usar 8 litros de producto. Dron distinto. El dron es por cultivo. Por ejemplo, en hortalizas, 4 litros por hectárea. Ahí sí, ya. 4 litros por hectárea. ¿Y por qué? Porque se tiene que cumplir la dosis mínima que tiene que ingresar en esa hectárea. En un estanque de 20 litros, que es lo mínimo que tiene un estanque de dron. Hay de 30 y 40, bueno, mínimo 4 litros por aplicación por hectárea del producto. Lluvias, muchas veces nos preguntan, ¿se lava o no el producto? El producto no se lava porque no es un polímero, no es de contacto. Bien, es sistémico. Por supuesto que el sistémico tarda una cierta periodicidad en poder absorberse. En este caso recomendamos un día antes o un día de lluvia. Algunos de los ensayos en la vida de este producto que está cumpliendo 3 décadas. En Chile, acá tenemos un ejemplo en caducos, muy tropical, como el kiwi, en una helada polar de 3 días consecutivos de -2. Pueden ver la diferenciación de la conservación de la cuaja versus la pérdida total. Tomate bajo invernadero. Ya pueden ver que independiente que el tomate de tratado
Cada vez somos más, cada día nos eligen más. Por nuestra veracidad, por nuestra información, sin tapujos, sin pelos en la lengua, por la buena música de todos los tiempos. Independientes, sarcásticos y al lado de la gente. Radio y periódico digital. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y también YouTube. Además nos encontrás en la Play Store y en dispositivos Apple. La Voz de Tucumán está en todos lados. Nuestro periódico digital lleva toda la información de lo último que ocurrió en el día, minuto a minuto. www.lavozdetucumán.com. Ahora, dentro también de los bioestimulantes y que pudiese tener una funcionalidad ante una helada es el polímero. No sé si los conocen o han escuchado hablar de eso. Son películas que se forman por sobre el tejido, como la imagen de la hojita. Pero lamentablemente, la mayoría, al aplicar otro foliar, se va a lavar. Tienes que aplicar de nuevo. Si llueve, se va a perder y tienes que aplicar de nuevo. Entonces, quizás un poquito engorroso, yo desconozco el costo de esos productos acá en Argentina, pero en Chile es alto. Por ende, estar aplicando a cada minuto según el programa agrícola que tengas a nivel foliar, no sale a cuenta. Bien, tarde o temprano esta película, que es como un plastificado de plástico en la hoja, si no cae lluvia o no aplicas producto, tarde o temprano va a afectar en la funcionalidad del estómago, porque es como colocarle un film o en definitiva plastificarlo y sí, en duda que va a hacer el problema. Esta es una imagen real en el norte de nuestro país, similar a la altura en donde estamos, en donde se actuó con 3 días consecutivos en helada polar con bioestimulantes. A la izquierda pueden ver el hielo por sobre la caseta que se llaman estos invernaderos cuadrados. Más que nada, y es el mensaje que quiero dejarles a través de las palabras de Fernando Santibáñez, que es un gran agroclimatólogo de Chile, es que tan importante es como que ustedes dispongan de alguna herramienta para enfrentar la helada que ya se estableció en forma no imprevista. No sé si me entienden, ya no es un imprevisto en campo, es algo que llegó, se quedó y se estableció. Por ende, tienen que tener una herramienta, tienen que entender cómo usar esa herramienta y más que eso, entender el problema para tomar la mejor decisión. Para que definitivamente, como el dibujo lo indica, ustedes duerman de noche y no estén atentos a quién van a llamar para que les ayude a encender los neumáticos, el acerrín o lo que sea. Esa es mi presentación, soy Carolina Bustos, gerente general de Colkiller. Tenemos nuestro representante que ya está autorizado en la SENASA, el producto, hace un mes atrás. Está en el stand 20, él es Nazareno Fará, y bueno, cualquier cosa, googleenos, estamos con mucha información, testimonios, etc. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Recordarle que estamos transmitiendo, están acompañándonos colegas de Corrientes, Santa Fe y Salta por el programa Agricultura Inteligente de La Voz de Tucumán. Así que muchas gracias a Johnny Aragón, que es el conductor, y a Santiago Benzo, el productor del programa, que nos han permitido llegar a más colegas con la tecnología. Así que bueno, ahora para continuar, le vamos a pedir a Freddy Mollinedo, compañero de INTA FAMAYA, que el título de su presentación es Manejo pasivo del agua. Todo tuyo. Gracias, Javier. Buenas noches a todos. Gracias por darme la oportunidad de poder contar algunas experiencias que tenemos. Yo voy a
obviamente todo lo que se habló, el Mauricio, muchas de las cosas que se hablaron, y voy a hacer referencia básicamente a los métodos pasivos, es decir, ni ventiladores, ni calefactores, sino las formas que normalmente usamos para manejar nuestro cultivo y protegerlo de las bajas temperaturas. ¿Pasamos? Bueno, yo primero recordar o traer a colación algunos números que son medio pesados, pero creo que son importantes tener en cuenta. En términos generales, entre 0 y 15 grados empezamos a tener estrés por bajas temperaturas. En muchos cultivos, por debajo de 0 grados, podemos tener congelamiento y muerte celular. Y el tema es que muchas veces no llegamos a 0 grados, con 10 grados o menos o más, ya vamos a ver algunos ejemplos en particular, ya podemos tener cambios o daño en el cultivo. Cuando hay bajas temperaturas, la planta trata de adaptarse, pero eso no es gratis, digamos. La planta genera o desarrolla mecanismos de protección o de, sí, básicamente de resguardo, pero a consecuencia de mermas en la cantidad y en la calidad de la producción. La que sigue. Bueno, ya se nombró, se dijeron algunas cosas, no es lo mismo una helada de 1 grado bajo cero que una de 4, y no es lo mismo una helada de 1 hora o de 3 o de 4 horas de duración. Pasamos a la que sigue. Cuando tenemos daño por baja temperatura, lo que nosotros vemos son los síntomas visibles, que pueden estar acompañados de, digamos, lo que normalmente se ve, muerte de la hoja o marchitamientos, o los frutos por ahí maduran de distinta, digamos, maduran mal, y en el peor de los casos hay muerte de plantas. La que sigue, estas son las que vimos recién, eran plantas tropicales, que no es lo mismo que plantas que pueden tolerar bajas temperaturas sin morirse, ¿sí? En este caso tenemos algunas hortalizas de hoja y cebolla que pueden soportar o tolerar temperaturas más bajas. La que sigue, por favor. En el caso de la frutilla, yo voy a tomar como ejemplo los dos cultivos más importantes, o por lo menos más comunes, que son frutilla y tomate. En el caso de la frutilla, muchas veces no vemos síntomas en la planta, pero sí los síntomas en fruto. La que sigue, por favor. Y los otros efectos que tenemos son efectos fisiológicos, en donde no vemos un síntoma en la parte externa de la planta, es decir, no hay marchitamiento, ni hay muerte de células, ni nada de eso, pero la planta está sufriendo internamente cambios que la han afectado. Aquí, bueno, no se alcanza a ver muy bien. En este caso tenemos hacia la izquierda un lote de frutilla que ha sido cubierto con una manta térmica, y a la derecha estaba uno al frente del otro, la misma variedad, misma fecha, sin protección. La planta se la ve sana, pero si se fijan a la izquierda, tenemos fruta, mientras que a la derecha no tenemos nada. Entonces, parece que no pasó nada, pero sí pasó. La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo que les decía. Vamos a marcar algunas diferencias que tienen que ver con el manejo que nosotros tenemos que hacerle al cultivo. En las plantas de origen tropical, con temperatura por debajo de 12 grados en general, ya estamos teniendo daño fisiológico. Externamente no se ve nada, pero la planta ya comienza a tener consecuencias internas. La que sigue, o sea, ahí pasamos. Bueno, los síntomas van a aparecer en general por debajo de 0 grados. La que sigue. Acá yo voy a tirar de nuevo algunos números que me parece importante tener en cuenta para el manejo del cultivo. Tomate, si bien la temperatura óptima está entre 23 y 25 grados, cuando yo tengo temperatura por debajo de 17 grados, yo ya tengo problemas en la fisiología o en el mecanismo de polinización
digamos, producción de polen, polinización, fecundación. A lo que a nosotros nos interesa es el fruto, por ahí la planta se la ve bien, pero estamos teniendo problemas en las flores. ¿Qué es lo que ocurre en las flores? Bueno, vamos a tener por distintos efectos racimos mal formados, fruto hueco, racimos deformes, y cuando tenemos por debajo de 2 grados, la planta tiene daño y muere. La que sigue, digamos ahí, la frutilla. Acá quiero que vean esto, si bien las temperaturas óptimas de crecimiento son muy parecidas, entre 20 y 25 grados, la planta de frutilla tolera temperaturas que por debajo o hasta 10 grados bajo cero. Pero la flor, con 2 grados bajo cero ya tiene problemas, es decir, no vamos a tener fruta. Entonces estamos manejando distintos umbrales que nosotros tenemos que conocer en el cultivo para poder tomar medidas de precaución o de protección. Ahí puse el dato de que, bueno, ese es para vivero, con 7 grados bajo cero, perdón, con 7 grados recién comienzan a sumar lo que son las horas de inducción. Ese es otro tema. La que sigue. Bueno, dentro de las prácticas, básicamente lo que tenemos que hacer es proteger el cultivo. El material más utilizado son los plásticos. El hecho de usar un mulching plástico ya es una manera de proteger el cultivo. Por lo menos estamos ahí trabajando sobre la raíz. Si bien el objetivo principal de un mulching es retener humedad y evitar el desarrollo de maleza, también estamos teniendo efectos sobre la temperatura. Se pueden utilizar distintos colores de mulching. Yo no sé, Carolina, si está por ahí, pero en Chile en su momento se usaba mulching naranja para levantar la temperatura del suelo, para que la raíz crezca mejor. El mulching negro no tiene un efecto térmico tan marcado como un mulching naranja. Y ahí, bueno, Javier ha puesto en la agencia blanco-negro, es que a veces el blanco-negro en general se lo recomienda para bajar las altas temperaturas en el momento del trasplante cuando trasplantamos en épocas de calor. No es lo mejor para las bajas temperaturas. La que sigue, por favor. Bueno, la primera alternativa es la manta térmica, que es conocida como pau pau o tela no tejida, tiene varios nombres. La característica de esta manta es que se la puede utilizar sobre el cultivo. Las hojas que estén tocando la manta en el momento de helada van a tener daño, pero el resto de la planta va a estar protegido porque genera un ambiente con temperatura más alta. Esta manta tiene la característica de que es permeable, digamos, al aire. Entonces, ya al final voy a mostrar un poquito lo que se llama inversión térmica. No tiene tanto problema de inversión térmica. La inversión térmica es cuando yo tengo temperaturas más bajas dentro de la estructura que afuera. Ya vamos a explicarlo un poquito. La que sigue, por favor. Bueno, los microtúneles, los túneles estos se pueden hacer o con plástico o con manta. Obviamente se puede hacer no en cualquier cultivo, son cultivos bajos. En el caso del tomate se podría hacer en una primera etapa, pero después cuando la planta empieza a crecer, ya esto no nos permite manejarlo, ¿no? La que sigue. Esto lo vi en Corrientes con el ingeniero Ishikawa en su momento. Son estructuras un poco más permanentes, un poquito más altas, y ellos hacían zapallitos, por ejemplo, en esta estructura, que funcionaban bastante bien. También es con plástico. La que sigue, por favor. Esto lo vi en Escobar, en Buenos Aires. Acá lo que hacían era, utilizaban esta estructura, que era en principio para chaucha, pero también la podían usar para tomate, para hacer una plantación temprana. A ver, el método de protección que vamos a usar tiene que ver con el objetivo. Nosotros, acá en la zona, hacemos cultivos o muy temprano o muy tarde, o incluso en contraestación. Ahí se buscan primicias. Entonces, ellos con esta estructura protegían el plantín en los primeros estadios, después se sacaba el plástico y la misma estructura que se usaba para poner el plástico servía para tutorar el tomate. Como digo, era una estructura diseñada para chaucha, pero que la usaban también para tomate. La que sigue, por favor. Bueno, esto
Estas son las estructuras que se usan en Coronda, arriba a la izquierda, y bueno, abajo también las dos. Tenemos dos tipos de estructuras y ya entramos a lo que se llaman macrotúneles. El macrotúnel, en el caso de que está arriba a la izquierda, es relativamente bajo, para frutilla anda bien, no anda muy bien para cultivos como tomate. En el caso de tomate podríamos utilizar la que está abajo, que es la misma estructura, que se ha levantado 1 metro y medio, lo que nos da más volumen y más espacio para trabajar con el cultivo adentro. La que sigue. Bueno, estas son tapaderas, las pueden haber visto acá en la zona, acá en Tucumán se usa hace mucho tiempo. Las tapaderas que se usa acá en Tucumán se hacen con la manta térmica, que funciona muy bien. Esta en particular la hicimos en el año 2000 en Yuto. Ahí está el ingeniero Tapia, compañero de INTA también. La hicimos con malla aluminizada. En ese momento era prácticamente inaccesible. El costo de la malla, del metro cuadrado de malla, era igual al costo de construcción de 1 metro cuadrado de invernadero. Es decir, era como tener 2 invernaderos. Ese año cayó una helada muy fuerte. El tomate que está a la izquierda se perdió por completo. Se murieron todas las plantas. Mientras que la que estaban debajo de la tapadera con la malla aluminizada tuvieron merma de rendimiento, pero dieron algo de producción. Me acuerdo que el ingeniero que estaba en la empresa Polisa, que en ese momento usó la foto después de no la tengo, yo perdí la foto, pero después de la helada usaba la foto para promocionar su producto, porque digamos, el cuestionamiento más grande que tenía era el costo, pero claro, él decía, el costo de producir cero contra producir algo empieza a ser el costo menor, digamos así. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una estructura que desarrolló la empresa Agrimplex, que es una manta, una tapadera un poquito más sofisticada, con un plástico desarrollado exclusivamente para esto. La que sigue. La que sigue. Javier, no me lo entretenga al operador. La manta parral es una estructura muy sencilla que prácticamente tiene los palos y muy poco alambre. Se coloca y se puede sacar. Obviamente no es tan efectiva como un invernadero, pero es una alternativa que se puede armar y desarmar rápidamente. La que sigue. Esa malla, ese plástico, tiene un refuerzo en los laterales y en el centro para poderlo sujetar en este alambre. Entonces tenemos una estructura bastante sencilla que funciona bastante bien, queda abierta en el medio, entonces hay que orientar el cultivo a lo largo. La que sigue, por favor. Ya entramos a los invernaderos. Estos son invernaderos tipo capilla. A ver, yo no puedo ignorar el hecho de que cuando armamos este tipo de estructura, si bien nos tienen un efecto bueno con las bajas temperaturas, no nos tenemos que olvidar que en muchas épocas del año tenemos temperaturas altas y nos generan un problema. Entonces, cuando usamos esto tenemos que tener cuidado en el diseño y en la utilización de estas estructuras. Entonces, en estos invernaderos es muy importante la ventilación cenital, no para las heladas. Para la helada eso puede y debe estar cerrado, pero sí tiene que poderse abrir, porque si no vamos a tener temperaturas excesivamente altas durante las épocas de calor. La que sigue, por favor. Bueno, otro tipo capilla. Lo hizo un compañero de INTA ya fallecido, el ingeniero Fernando Fernández, en Santiago, que lo que se hizo con esta estructura fue sacar el palo del medio para poder trabajar mejor con la maquinaria dentro de la invernadera. Y obviamente tiene también ventilación cenital. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la misma. La que sigue. Y esta es la estructura que se ha difundido en la zona, en el norte y mucho acá, que es el invernadero tipo Almería o Parral de Almería. Es una estructura que está muy anclada alrededor y tiene todas las tensiones van hacia afuera. Los palos centrales van apoyados, no van enterrados, van apoyados en una base de cemento, porque las tensiones van hacia abajo. Entonces va anclado alrededor, como les decía,
tiene una doble malla de alambre donde va el plástico para sujetar. La que sigue, bueno, ahí tenemos de nuevo una misma estructura de tipo Almería. Este de España, acá se copió el de España, pero obviamente tuvimos que trabajar en las dimensiones, porque no es lo mismo el clima de España que el clima nuestro. La que sigue, este invernadero es del productor de acá de la zona, de Javier González, que él le innovó para poderle hacer la ventilación cenital de esta manera. El plástico está separado y cubierto con media sombra. La que sigue, por favor. Y ya pasamos a los invernaderos estructurales. Estos invernaderos son de material, tienen la posibilidad de agregarle equipamiento para manejar en forma activa, es decir, calefactores, ventiladores. Este invernadero en particular no tiene, se maneja todo el ambiente de forma pasiva. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Primero que la altura es muy importante, nos va a dar un ambiente tanto con las altas temperaturas como con las bajas temperaturas, nos va a permitir tener una estabilidad en las temperaturas, es decir, manejamos bien las altas y las bajas temperaturas, pero claro, esto tiene 8 metros de altura, ¿no? El costo de esto sí es alto, pero en realidad más que nada es un problema financiero, no económico. Es decir, si nosotros pudiéramos planificar a largo plazo, estos invernaderos salen mucho más baratos que los de palo. La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo mismo para ver la ventilación cenital. Vean que ni siquiera tienen ventiladores, o sea, estos son invernaderos que forman totalmente forma pasiva. Lo único que se mueve, digamos, que se utiliza en forma activa es la apertura y el cierre de la ventilación cenital. La que sigue, por favor. Bueno, aquí, en el invernadero de acá de la izquierda, tiene una estructura por encima del techo. Ahí es donde se debería colocar una media sombra negra, si es que quiere utilizar la sombra negra, o la malla antigranizo para proteger el plástico. El costo de esa estructura es bastante alto también, por eso es que no es muy común. Y lo otro que se debería tener, digamos que acá no se ve, de todos modos la altura compensa bastante, son ventilaciones cenitales que podrían estar o en el centro, en algunos casos se abre el invernadero, el techo curvo se abre, y si no, lo mejor también es complementar eso con ventilación en los frentes, en la parte alta siempre. La que sigue, por favor. Bueno, esto lo deben haber visto mucho. Ahora voy a hablar un poquito de los materiales y cómo usar los materiales para que esto funcione bien. Esto está, digamos, es muy, muy conocido. ¿Cuál es el efecto invernadero? El efecto invernadero, el sol emite en todas las longitudes de onda, pero la longitud de onda corta es la que trae energía, es la que recibe la Tierra, y la Tierra emite en onda larga. El material que nosotros necesitamos para que se levante, digamos, no tengamos o tengamos mejores temperaturas, tiene que ser opaca a la onda larga y transparente a la onda corta. Es muy común decir que cuando se despeja en una noche fría va a helar, y eso es porque la nube, el agua, cumple con esta función. El agua de las nubes no deja pasar la onda larga, por lo tanto tenemos mejor temperatura que cuando está despejado, que toda la onda larga se pierde. Entonces tenemos baja temperatura. La que sigue, por favor. Aquí he puesto un listado de materiales, el comportamiento de los materiales, así que cuáles son más opacos a la onda larga. Es decir, mientras más opaco a la onda larga, mejor para mantener, para retener un efecto invernadero. El polietileno cristal sin aditivo no retiene mucho la onda larga. Lo que mejor retiene la onda larga es el vidrio o el policarbonato. Pero los polietilenos térmicos, fíjense, tenemos el cristal sin aditivo y el térmico está en cuarto lugar. El térmico retiene casi más del 80% de la onda larga. Es transparente en un 18%. Entonces ustedes dirán, ¿por qué si el plástico no es bueno para retener onda larga?
¿Por qué usamos plástico? La que sigue, por favor. Los plásticos, cuando se fabrican para la agricultura, normalmente, digamos, el cristal no nos sirve para el techo de un invernadero, por eso no ponemos cristal, se pone lo que se llama polietileno LDT o de larga duración térmica. Los polietilenos se fabrican en estas máquinas que se llaman extrusoras, la que sigue, y los polietilenos para los invernaderos se fabrican en estas que son coextrusoras, que pueden, digamos, podemos tener en una de las capas el plástico en sí y poder agregar algún otro aditivo en distintas capas. La que sigue, bueno, esa es una foto de la máquina, se fabrica se hace un gran globo de plástico. La que sigue, y el polietileno, esta es una foto de microscopio electrónico del plástico. La que sigue, en este caso puse como ejemplo las tricapas, que son los plásticos más comunes. Una de las capas tiene la protección UV. ¿Por qué? El plástico, con los rayos ultravioleta del sol, se van degradando, se van despolimerizando. Entonces necesitamos una capa que lo proteja de la longitud ultravioleta del sol. La que sigue es la que nos da la retención de la onda larga. Esa es la que nos da el comportamiento térmico. Y en este caso puse como ejemplo una capa antigoteo, que puede ser lo que se llama antivirus o cualquier otra capa. La que sigue. Recién mostré las capas, normalmente van en un orden. Tenemos el ultravioleta arriba, el térmico en el medio y el antigoteo abajo. Cuando yo voy a colocar el plástico, es importante tener en cuenta eso. Normalmente el plástico viene preparado para que yo lo ponga sobre una superficie y lo desenrolle. Cuando yo hago eso, me queda la capa UV arriba. Si yo lo pongo como están poniendo los muchachos ahí al revés, la capa UV me queda abajo. Por lo tanto, no tengo ni efecto antigoteo, que es importante, ni efecto de larga duración. El plástico se me va a degradar muy rápidamente. ¿Cómo sé yo si el plástico está bien puesto cuando entro en un invernadero? Generalmente los plásticos tienen la marca o alguna inscripción que dice el tipo de plástico que es. Yo desde abajo del invernadero tengo que poder leer bien lo que esté escrito en el plástico, o la marca o lo que fuere. Si está al revés, es porque está puesto el plástico al revés. La que sigue, por favor. Acá hay un listado de la cantidad de aditivos que se le pueden usar, depende de lo que yo quiera tener. La que sigue. Normalmente, si lo que buscamos son subir las temperaturas mínimas, bueno, puedo tener un bloqueo de la radiación infrarroja media o un antigoteo. Como digo, si el antigoteo lo pongo al revés, va a funcionar como autolimpiante, no va a funcionar como antigoteo, ¿sí? La que sigue, bueno, ahí tenemos el comportamiento de un plástico con antigoteo y otro que no lo tiene. En este caso, el de la derecha, si no tiene tratamiento térmico, el agua podría funcionar como tratamiento térmico. El problema es que si yo dejo eso así dentro del invernadero, tengo una lluvia cuando sale el sol. La que sigue. Bueno, no vamos a... Esto era para mostrar cómo funciona, ya lo mencionó recién el profesor Mauricio. El agua, para pasar de sólido, es decir, cuando tengo hielo, para pasar a estado líquido, yo le tengo que dar energía, ¿sí? Entonces, el agua, el hielo, toma energía para pasar al estado líquido. La que sigue, eso es lo que se llama calor latente, y en este caso el calor latente de fusión. La que sigue. Si yo tengo un microtúnel que se ha condensado el agua e incluso se ha formado hielo en la mañana, cuando sale el sol ese hielo se comienza a derretir. Para derretirse toma temperatura del aire. Y es ahí donde yo tengo lo que se llama inversión térmica, porque el aire de adentro del microtúnel va a estar más frío que afuera. Mientras más chica sea la estructura, mayor es el riesgo de inversión térmica. Entonces, ¿qué debo hacer yo? En el momento que sale el sol, abrir el microtúnel si es que hay formación de hielo dentro del microtúnel. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya les había comentado. La malla negra
la media sombra negra no tiene comportamiento térmico, funciona como un cuerpo negro. ¿Por qué es importante esto? Yo si pongo la media sombra negra dentro del invernadero, voy a tener disminución de la radiación, pero aumento de la temperatura, porque la media sombra absorbe onda corta y emite onda larga, ¿sí? Entonces voy a tener más temperatura adentro del invernadero con la media sombra si está por dentro. Mientras que la luminizada no. La luminizada nosotros también lo hemos medido, sube las mínimas y baja las máximas estando dentro del invernadero porque tiene un comportamiento diferente, es fototérmico. ¿Mm? La que sigue, por favor. Bueno, si yo quiero, de nuevo, esto es no para subir, sino para bajar las temperaturas, las medias sombra negra la tengo que usar por fuera, no por dentro. Creo que esta es la última. ¿La que sigue? Sí. Bien. Eso más o menos contarles un poco detalles a tener en cuenta en el manejo de las bajas temperaturas. Javier, ¿se me fue? Bueno. Ahí viene Javier. Ay, Iván, la tecnología. Tranquilo nomás, no rompamos. Ya lo digo. Ahí estamos. Marcelo, pasa a alámbrico. No sé cómo te gusta mejor así con el pedestal, o tipo rockero, Freddie Mercury, no sé. Te presento al ingeniero Marcelo Lizondo de la firma Agricheck, una firma argentina radicada en Río Negro y con la cual estamos trabajando con varios bioinsumos. Bueno, es una forma de decir. Bueno, Freddy se gastó hasta la pila ya del micrófono, así que ya vamos a usar este. Bueno, primero muchas gracias por intermedio de Javier. Quiero agradecer, digamos, a INTA, a la Expo acá que nos recibieron. Así que bueno, básicamente tenemos poco tiempo, me dijeron, para 3 charlas, así que vamos a hacer algo rápido, sencillo. Les vamos a comentar qué es lo que tenemos. Nosotros somos Agricheck, somos una empresa que se dedica a la comercialización y desarrollo de bioinsumos. Siguiente, por favor. Como dijo Javier, es una empresa que está radicada en Río Negro y nuestra misión básicamente es proveer todos aquellos insumos que sean sustentables para el medio ambiente. Siguiente, por favor. Nosotros representamos 4 empresas que son de afuera, entonces de ahí es donde nosotros traemos nuestros productos. Y cada una de estas empresas se especializa o tiene algunas especialidades. Hoy básicamente vamos a hablar de 2 de estas empresas. A modo general, siguiente por favor. Andermatt, nosotros pertenecemos al grupo Andermatt. Andermatt es una empresa suizo-alemana, siguiente por favor, que se dedica básicamente al desarrollo de todo lo que es bioinsumos. Bioinsumos a base de virus, hongos, bacterias, y algunos extractos minerales o extractos vegetales también. Siguiente, por favor. Suterra es una empresa que se dedica al desarrollo de feromonas, principalmente para lo que es confusión sexual. Siguiente. Bioatlantis es una empresa irlandesa que básicamente se dedica a todo lo que son extractos vegetales, principalmente extractos de algas, que sobre eso vamos a hablar en esta presentación. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente, a modo resumido, ¿cuál es nuestro portfolio? Siguiente. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Como le dije, nuestro portfolio está constituido por feromonas para la tecnología de confusión sexual. Siguiente. Tenemos productos a base de bacterias, hongos, que son potenciadores de crecimiento que van aplicados al suelo. Siguiente. También tenemos algunos fungicidas, donde podemos realizar el control principalmente de oidios, entre otros. Siguiente. Insecticidas,
básicamente a base de virus, hongos, siguiente. Y después tenemos una línea para controlar el estrés, tanto estrés biótico como abióticos. En esta línea tenemos principalmente dos productos. Uno es Superfistic Prime, que es a base de un alga, de Ascophyllum nodosum, y otro es Sumsil, que es a base de un ácido monosilícico. Siguiente, por favor. Y finalizamos con lo que es cuidado de fruto, donde tenemos diferentes productos para esto. Siguiente. Como les dije, nosotros tenemos dos inductores de defensa. Uno es a base de extracto de algas y otro es un mineral como es el silicio. Siguiente. Con respecto a nuestro extracto de alga, es Superfistic Prime. Es una tecnología, digamos, de origen irlandesa, es donde se desarrolla esta alga y es donde se extrae y el producto se fabrica allá y se lo importa de esa forma. Siguiente, por favor. Este producto, como le dije, el ingrediente activo es Ascophyllum nodosum. Es un producto que viene al 50% en concentración, donde tiene una alta cantidad de fucoidanos, una densidad que va entre 1,25, 1,21 y 1,23. Tiene un pH en que trabaja entre 5 y 6. Y donde lo importante de este producto es la cantidad de bioactivos que tiene. Esos bioactivos, donde tenemos principalmente 5 bioactivos, fucoidano es uno de los más importantes. Después también tenemos los fluorataninos, laminarinas, entre otros. Estos bioactivos tienen funciones antioxidantes, que lo producen un cebado en la planta, lo que van a producir la reducción de un estrés oxidativo, hay una homoprotección y hay una inducción a las defensas. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacen o cómo funcionan estos bioactivos? A grandes rasgos, obviamente, vamos a hacer un pantallazo general del cultivo, no lo vamos a explicar bien en detalle, pero en cómo trabajan. Todos estos activos producen una modulación génica en la planta, es decir, para que este producto funcione, como se dijo en las charlas anteriores, nosotros no podemos ir por detrás, es decir, no puede ocurrir el problema para ir a solucionarlo, siempre tiene que ser de forma preventiva. Entonces esto es un producto que tenemos que acondicionar el cultivo, aplicarlo antes para que ese cultivo lo tome al producto, internamente comience a funcionar y se comience a activar. ¿Qué es lo que buscamos con este tipo de producto? Que la planta esté activa. Como se dijo en la primera charla, todas aquellas plantas que están estresadas, enfermas por distintos factores, son las que más van a sufrir este tipo de inclemencias de las que hoy estamos acá, es el frío. Entonces nosotros tenemos que acondicionar ese cultivo. ¿Cómo lo acondicionamos? Comenzando a tratar desde un principio con este tipo de productos. Este tipo de productos produce una actividad en la planta, esa actividad en la planta dura entre 12 a 15 días, entonces esa es nuestra frecuencia de aplicación. Lo ideal es que este producto se aplique cada 12 días, pues de esa manera vamos a tener la planta en permanente activación. ¿Qué es lo que producimos? ¿Qué es lo que buscamos? Actúa como un antioxidante, tiene un efecto primer, es decir, por eso lo tenemos que aplicar antes. Hay una inducción de las defensas, hay una activación del metabolismo, de los metabolismos de la planta, lo que van a inducir una defensa, hay una homoprotección y termina con una reducción del estrés. Obviamente que las bajas temperaturas, si son muy bajas por tiempos prolongados, van a causar algún daño en el estrés o algún daño en las plantas. Lo que nosotros tratamos es de minimizar ese daño. No lo vamos a solucionar, sino la idea es minimizar ese daño. Como se mostró en algunas charlas, el daño no hay que esperar a que lleguen las temperaturas hasta 0 grados, es decir, ya cuando hay un descenso de esas temperaturas, las plantas ya sufre, ya presenta un estrés que por ahí no son visibles. Entonces la idea es ir acondicionando el cultivo para que ese estrés sea lo mínimo y la planta no se sienta tanto. Entonces tiene varios compuestos bioactivos de alto valor, que esos son capaces, digamos, de modular el metabolismo vegetal. Induce naturalmente la actividad de fitohormonas, es decir, este producto lo que va a hacer es que la planta genere las hormonas que necesita en ese momento y en la cantidad que las necesita en ese momento, terminando en una reducción del estrés y ahí obviamente vamos a tener un mejor rendimiento. Siguiente, por favor. Este es un producto, digamos, que es altamente eficaz en la modulación génica, digamos, en el metabolismo de la planta.
hay una reducción del ROS, es decir, del estrés oxidativo, hay un fortalecimiento de las paredes celulares, hay una regulación de los canales de agua, entonces eso también va a disminuir el estrés por otros factores como puede ser por sequía, hay un ajuste entomático también que nos va a permitir, digamos, evitar la pérdida de agua si tenemos otro tipo de estrés. Como dijimos, es un antioxidante, hay una activación de la fotosíntesis, es decir, es una planta que se mantiene permanentemente activa. Bien, ¿y en qué cultivo se lo está evaluando y se lo ha probado? Es decir, nosotros tenemos muchos ensayos, lo que son en citrus, en vid, en frutos secos, tomate, pimiento, frutilla, tabaco. Estos son productos que lo podemos usar en diferentes cultivos, en momentos adecuados, siempre para prevenir, es decir, Invitamos al ingeniero agrónomo Manuel Jaime, magíster, ingeniero agrónomo, profe de microbiología de la FACU, es del laboratorio Biocanchi. Nos va a comentar qué productos, qué bioinsumos está desarrollando el laboratorio para trabajar el tema del agua. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches, muchas gracias al ingeniero Rovira por permitirme estar acá. Y por supuesto a
a la Municipalidad de Lules. Este producto que nosotros tenemos acá es biocanche. Si ustedes ven, el bio significa vida y canche, una palabra quichua que nosotros hemos sacado, que significa luz. Es un nutriente biológico vegetal que brinda al suelo vida y está brindando también salud a tu cultivo. Es ecológico, sustentable y no contaminante. Esa es la visión que nosotros tenemos en base a un caldo donde tiene un montón de microorganismos en que tiene que ver con la siguiente. Acá, lástima que no tengo un puntero láser. Esa es la vida total en el suelo. Biocanchi, el laboratorio nuestro que recién estamos iniciando, que es tucumano y que trabaja con bacterias de la zona, es decir, adaptada a las condiciones ambientales, porque esto es un triángulo, es el suelo, la planta y los microorganismos en un ambiente determinado. Entonces, Tucumán tiene una serie de cultivos muy importantes, como caña de azúcar, cítrico, y después tiene granos cereales y un montón de otras cosas más, sobre todo las hortalizas, tanto en altura como en el llano. Nosotros hemos tenido ahora un bautismo de fuego, digamos así, porque es una empresa nueva, que estamos llegando al medio a través de un punto de vista holístico total, donde no solo vemos la parte microbiológica, sino también cómo funciona a través de la fotosíntesis y respiración todos los microorganismos que hay en la zona rizosférica y alguien que muy poco le llevan el apunte que es de la filósfera. Es decir, el Methylobacterium symbioticum que está actuando a través de una absorción del nitrógeno atmosférico, de la triple ligatura que lo tiene que romper, introducirlo en la hoja, y de ahí hay una traslocación de la hoja a la raíz vía floema. No así en la rizósfera, que es vía raíz, xilema, hacia la parte aérea. Cuando nosotros vemos ese círculo central que hay ahí, es el ciclo del carbono, es un círculo grande. Imagínense ustedes que es un engranaje grande, que la planta, ¿qué es lo que tiene? La hoja tiene celulosa, hemicelulosa, lignin, pectina, proteína, hidratos de carbono como almidón. Es decir, tiene una serie de compuestos que tienen que ser degradados para que los otros ciclos del nitrógeno, del azufre, del hierro y del fósforo también funcionen, porque cada uno de esos elementos están trabajando para que la planta, en nuestro objetivo, pueda reaccionar muy favorablemente para incrementar los rendimientos. También en forma indirecta, estos productos hacen de que sea una resistencia a algunos fitopatógenos que hay. También hay producción de exopolisacáridos, que es muy importante para ver los biofilms, en donde se pegan no solo en la parte abiótica del suelo, sino también en la planta. Disminuye la tensión superficial para que se movilicen esos microorganismos y puedan cumplir una función importante. Al principio se hablaba, con el siguiente, se hablaba de la fijación biológica en nitrógeno atmosférico por fijadores libres y simbióticos. En el caso de todas las plantas tienen fijadores libres. En cambio, en las leguminosas ya se habla de otro tipo de microorganismos que son los simbióticos. Alorhizobium, Azorhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Rhizobium, y Sinorhizobium, que las como el Sinfer, que tienen una mayor capacidad de fijar nitrógeno que respecto a los fijadores libres. Por ejemplo, nosotros tenemos Azotobacter, Azospirillum, Beijeringia, Delcia, Bacillus, Pseudomonas. Y en el caso de suelos salinos, que tratamos de hacer una recuperación para poder tener una mejor producción, hay Thiobacillus. Introducimos también la Burkholderia, que es PGPD o PGPR, que significan promotoras de crecimiento vegetal, es decir, inducen de forma La casa histórica, la independencia de 1816, los ingenios, la caña de azúcar, el limón,